Muy bien, vamos a continuar, hermanos, con el tema del inicio de la palabra de Dios, cómo funcionan todos estos asuntos de revelación, inspiración e iluminación, y cuál es nuestro trabajo en el asunto del trabajo de la interpretación. Volviendo a nuestra imagen, a ver, apagamos eso antes que salimos. Bueno. Volviendo a ese pequeño dibujo, hermenéutica son los principios de la interpretación. ¿Perdón? Creo que eso es para la grabación nomás, no es para ampliar. Ok. ¿Me pueden escuchar? Muy bien. Ok. Gracias. El trabajo de la interpretación comienza aquí. Tratamos de encontrar el sentido original a través de los principios de hermenéutica, y también están allí dentro de sus separatas. Hemos tocado algunos de los principios ya en nuestra discusión. Hemos hablado de que toda la escritura, en otras palabras, si un texto no es entendible en un lugar, tenemos que recorrer a otros textos, tenemos que comparar la Biblia con la Biblia. La Biblia es su propio intérprete y tenemos que llegar al momento donde entendemos qué quería decir el autor original. Para volver, y eso es tan importante para nosotros como esta dirección, para volver a decir qué significa ese texto para nosotros en el 2012. Y yo me imagino si alguien ahora lee Hechos, o si ustedes están leyendo Hechos 7, lo van a leer de otra manera, porque han entendido algo, han tal vez estudiado más, tal vez salen de aquí y quieren decir, bueno, realmente me gustaría ver lo que el pastor dijo allí, si eso realmente es correcto. Así ustedes pueden ir y estudiando más, pero al final de las cuentas nosotros queremos aplicar el texto a nuestra vida, a la vida de quienes están escuchando nuestros mensajes. Y el paso para la aplicación es tan importante como eso. Pero lo importante es que seguimos este camino. Nosotros normalmente tratamos de ir directamente de aquí hasta allá. Tratamos de decir, bueno, ese es el texto, ¿qué mensaje tengo aquí? Y no sé qué método, qué criterio usaron para desarrollar los temas del sermón de Mateo 2. ¿Cómo se acercaron al texto? ¿Qué preguntas tenían al texto? ¿Qué quiere decir el texto? ¿O es la pregunta inmediatamente, ¿qué mensaje puedo dar? ¿Ustedes ven la diferencia? Si yo primero pregunto, ¿qué quiere decir el texto? Estoy siguiendo este paso. Pero si quiero decir, si pregunto inmediatamente, ¿qué mensaje tiene el texto? Me estoy saltando todo ese proceso y voy directamente a ese punto. Y de vez en cuando, y muchas veces, estamos perdiendo de vista lo que realmente quería decir el texto. Y estamos tal vez
y también muchas veces dando interpretaciones que tal vez no son tan adecuados. Necesitamos seguir estos pasos. Vamos a la parte de la escritura de la palabra de Dios. Vamos a conocer algunos fondos. Obviamente el texto bíblico no fue escrito en español, aunque entiendo que el español va a ser el idioma del cielo, pero hasta que todos lo hayan aprendido, ustedes conocen, si llega un grupo de norteamericanos al cielo y Pablo está ahí, o Pedro, me imagino, Pedro debe ser, está encargado de darles un tour del cielo, y él les muestra, aquí está el mar del vidrio, aquí está la ciudad, etcétera, etcétera. Y de repente dicen, ahora tenemos que estar muy, muy silenciosos. Y dicen, ¿por qué? Porque aquí son los brasileños, ellos piensan que son los únicos aquí. ¿Hay un brasilero aquí? Bueno. Ya sé. Bueno, mejor con alemanes, ahí no hay problema. De cualquier manera, el idioma de la escritura, de las Sagradas Escrituras, fueron principalmente 3 idiomas que son muy diferentes a la nuestra, al castellano o al inglés o alemán o lo que sea, que es el hebreo para el Antiguo Testamento, el arameo también, para algunas partes del Antiguo Testamento, más en el libro de Daniel, y también el griego. Ahora, no es necesario que todos nosotros conozcamos esos idiomas. Es recomendable y cualquiera de ustedes está bienvenida en mi clase de hebreo. Yo enseño hebreo aquí. Hizo también una maestría en idiomas semíticos, pero no es la condición para entender la Biblia. Sin embargo, lo que creo que es importante es que nosotros estamos conscientes que fue un idioma diferente en el cual fue escrito la Biblia. Y ustedes, especialmente ustedes, como de habla hispana, viviendo en un país donde no se habla español, todavía, yo creo que algunas partes de Estados Unidos, ahí casi no se encuentra inglés más. Entonces, ustedes, déjenme terminar lo que estoy diciendo. Ustedes están conscientes de las confusiones que pueden ocurrir al traducir de un idioma al otro. Yo me recuerdo bien mis primeros meses en Bolivia. Yo llegué en mayo de un año en 96 a Bolivia sin conocer ninguna palabra español, pero cero. Yo había trabajado en un lugar de habla francés en el África Occidental, y ahí me recibieron, me dieron la bienvenida. Había una familia en el campus que habló un poco de inglés y la señora un poco de alemán, y eso fue. Y me dijeron, bueno, en 3 meses comienza el segundo semestre y ahí tiene que entrar en la clase y enseñar en castellano. Y fue tremendo. Y yo creo que mis alumnos sufrieron muchísimo en ese primer semestre. Y algunas de las confusiones, hoy me estoy riendo, pero allí no fue tan de sonrisa eso, ¿no? Pero ustedes saben muy bien qué es luchar con otro idioma y qué significa traducir de un idioma al otro. Me recuerdo bien un predicador de Norteamérica que vino allí para predicar y dijo, quería contar una experiencia y cómo había hablado con una hermana joven de la iglesia y dijo, y dije en un sermón en un lugar, y ahí embaracé a la señorita.
Y toda la iglesia estaba parada. ¿Qué pasó con este gringo? Así que pueden pasar algunas cosas de confusión, tratando de traducir. Así, si nosotros estamos conscientes que hay esas diferencias, tenemos que tomarlo en cuenta también. Quiero darles un ejemplo de cómo, y solamente ustedes también están conscientes que idioma no solamente son palabras, sino son expresiones idiomáticas, son también una cultura completamente diferente, un pensamiento completamente diferente. La cultura latina, pero si estoy diciendo la cultura latina, me imagino que hay una diferencia entre México y Argentina. Tremenda, no solamente de distancia. Hay una diferencia entre Bolivia y Argentina. Hay una diferencia. Entonces no hay una cultura latina. Hay no sé cuántas culturas latinas hay por aquí. Y ustedes cuando vuelvan a su país se dan cuenta que ya no son puertorricanos tanto. Si yo vuelvo a Alemania me doy cuenta que, bueno, no soy tan alemán. Me ha cambiado. Tampoco no soy norteamericano o sudafricano, lo que sea, donde fue. Así que somos una mezcla. Somos una mezcla. Pero tenemos que ser conscientes que la palabra de Dios fue escrita inicialmente en otro idioma, con otro pensamiento, con otras expresiones idiomáticas. Les doy un ejemplo. Vamos a leer 2 Samuel. Me han dado nueva Biblia aquí. 2 Samuel, capítulo... A ver, digo enseguida. 24, el versículo 1. Segundo Samuel 24, versículo 1. ¿Alguien lo puede leer a alta voz, por favor? Volvió el furor de Jehová a encenderse contra Israel, e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve, cuenta a Israel y a Judá. Muy bien. ¿Alguien otro podría leer 1 Crónicas 21, versículo 1? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contase a Israel. Ahora, ¿quién incitó a David? Satanás. ¿Seguro? Sí. ¿Qué versículo era? 2 Samuel 24, versículo 1 y 1 Crónicas 21, versículo 1. ¿Qué dice ahí en 2 Samuel 24? El enojo del Señor volvió a encenderse contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: Ve cuenta a Israel. Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que contara a Israel. Tenemos una situación semejante, pero diferente a lo que habíamos visto poco antes. Aquí tenemos son 2 versículos, se habla otra vez del mismo evento. En uno dice Satanás y en el otro Dios. ¿Cómo podemos reconciliar eso? ¿Cómo se puede? No se puede. Si es Dios, no es Satanás. Si es Satanás, no es Dios. Son la luz y la oscuridad. ¿Verdad? No se puede reconciliar eso. ¿Difícil? Difícil. Aquí tenemos un buen ejemplo como un idioma diferente no solamente son palabras, sino también representan una cosmovisión completamente diferente. Cómo vemos al mundo, cómo vemos a la realidad.
tenemos nosotros aquí en la parte occidental del mundo, estamos mucho influenciados por el dualismo griego. A pesar de no lo queremos necesariamente, y a pesar de en vez en cuando eso es muy no bíblico, no es mucho de la Biblia. El dualismo griego resulta en pares opuestas como el espíritu y la carne, como la oscuridad y la luz. Y en muchos pares opuestos que de vez en cuando estamos entendiendo mal. ¿Cómo es el conflicto de los siglos, el gran conflicto entre Dios y Satanás? De vez en cuando lo estamos pensando que son dos fuerzas que están en el mismo nivel. ¿Pero eso es bíblico? Ahí está Satanás y Dios, así, en el mismo nivel. Aquí está Dios. Y bueno, no me alcanza, posiblemente hasta demostrar dónde está Satanás. Entonces nuestra perspectiva, y de esa manera, si uno es Dios y el otro es Satanás, no se puede reconciliar eso. Por lo menos según nuestra cosmovisión, que está influenciada por el dualismo griego. Ahora, el dualismo griego no es necesariamente la cosmovisión de la Biblia. Creo la cosmovisión de la Biblia podríamos llamar teocéntrica. ¿Qué quiere decir eso? Teocéntrica. Teocéntrica. Dios en el centro. Dios está en el centro. Todo está... Entonces no es un par de opuestos que están en el mismo nivel. Ahí podríamos dibujar también el yin-yang, casi. Sino más bien, si eso es todo y Dios está en el centro, un triángulo para Dios, aparte de no poder escribir de manera legible, tampoco no puedo dibujar. Pero eso quiere significar a Dios. Si Dios es en el centro de todo, todo está alrededor. Y eso también Satanás es en la periferia. Satanás es en la periferia de Dios. No es, sí, él está luchando contra Dios, pero no es un par de semejantes. Ahora, ¿qué significa eso para estos dos versículos? Es una cosmovisión diferente. Es la visión del mundo hebreo, la visión del lado occidental de nosotros. Si es Dios, para nosotros no puede ser Satanás. Ahora déjeme preguntarle, ¿qué pasó en el caso de Job? Si nosotros leemos a Job y vemos el prólogo, los primeros capítulos, Satanás se está acercando a Dios y dice, Job realmente no te sirve porque es un buen hombre, sino porque le das protección, bendición y todo eso. ¿Y qué dice Dios? Bueno, hasta ahí nomás. Tú puedes tentarlo, pero hasta ahí nomás, hasta la vida nomás. Y después viene la tragedia de Job. Ahora la pregunta es, ¿qué dice Job acerca de eso? Satanás me está persiguiendo, Satanás me está quitando mis niños, mis hijos, Satanás me está quitando toda mi propiedad. ¿Qué dice él? Dios ha dado, Dios ha sacado. Para él, eso es Dios. Ahora, en la perspectiva teocéntrica, bíblica, todo lo que Dios permite, Él está activamente haciendo. ¿Captaron eso? Todo lo que Dios está permitiendo, Él está activamente involucrado.
porque Él al final de las cuentas es en el centro. No puede pasar nada sin la voluntad de Dios, que es algo de mucho consuelo, realmente. Es algo mucho más, demuestra mucho más amor que una perspectiva dualista, donde yo no siempre estoy seguro dónde estoy, donde tengo una idea tan grande del mal como aquí, donde Dios está al centro. A ver, había una pregunta allá. El término que usan, la voluntad permisiva de Dios, como cuando hablan de Dios endureció el corazón de... Muy bien, otro ejemplo del faraón, ¿no? Sí, ahí hay tres expresiones. Dios endureció el corazón, se endureció el corazón a sí mismo, y Faraón endureció su propio corazón. En versículos seguidos hay estas tres expresiones. Ahora, ¿cuál es la correcta? Para nosotros, otra vez, sí puede ser esta o la otra, pero no las tres. Pero en la cosmovisión hebrea, las tres expresan diferentes lados del mismo asunto, diferentes lados de la misma moneda. ¿Y aparece así en el hebreo original? Por ejemplo, Oh, sí, claro. ¿cómo está? Sí, el problema nuestro es que nosotros no sabemos cómo traducirlo. Sabemos y hemos hecho la traducción, pero nos hace difícil entenderlo porque no estamos entendiendo que la cosmovisión hebrea es diferente a la nuestra. Y de vez en cuando nos ayuda a pensar un poquito y ver la pregunta es, ¿cuál es la perspectiva de Dios del mundo? Ahora, eso es un ejemplo, pero eso tiene muchas implicaciones muy prácticas. Por ejemplo, ¿cómo reacciono cuando viene el sufrimiento a mí? ¿Qué digo? Dios, y muchas veces hacemos esta pregunta, Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? Dios, ¿qué estás haciendo conmigo? Pero si yo tengo la seguridad, ¿por qué me estás dejando que Satanás me prueba? Pero si yo tengo la seguridad que todo lo que me está pasando es bajo el control de Dios, Él nunca ha suelto el control. Cuando dijo a Job, hasta allí no más, Él delimitó el mal. Y Dios siempre delimita el mal. La pregunta de Daniel en Daniel 8, ¿hasta cuándo? Es la misma pregunta de los salmistas. ¿Hasta cuándo, oh Dios? ¿Hasta cuándo tengo que sufrir? Dios siempre delimita el mal, hasta finalmente destruye el mal. Así que si tengo esta perspectiva del mundo, puedo tener confianza. Puedo tener que cualquier cosa que me pasa, Dios está en control de eso. No me ha suelto y no estoy solamente en las manos de Satanás. Dios todavía está. Y al final, ¿qué dice Job al final? Antes que te conocía del oído, ahora mis ojos te han visto. Qué profundidad, ¿no? Y el hombre fue el justo, no fue el equivocado, él fue el justo en el escenario. Fueron los amigos que tenían la teología equivocada. Pero él dice realmente a través de toda esta experiencia, ahora conozco un poco más de Dios. Y esos son los propósitos de Dios, que le conozcamos más. Entonces tenemos que ser conscientes, y gracias por mencionar el ejemplo del faraón, creo que es un muy buen ejemplo que también entra en eso, que tenemos que ser conscientes que fue escrito en otro idioma. Ahora, tenemos algunos ejemplos allí de diferentes idiomas, también idiomas que se relacionan con el hebreo, que fue el idioma más usado en el Antiguo Testamento, cómo comenzaron a escribir, cuándo fue comenzado la escritura de la Biblia. Creemos que Moisés comenzó la escritura de la Biblia según la palabra de Dios, y según el testimonio
de la pluma inspirada de la hermana G. D. White. Ella dice que Moisés escribió en el desierto de Madián los libros de Génesis y de Job. Entonces ahí comienza la escritura de la Biblia. Entonces ese fue alrededor de 1500 antes de Cristo, más o menos. 1500 antes de Cristo, Moisés comienza a escribir el Pentateuco, los libros de Génesis y también el libro de Job en el desierto, cuando estaba refugiándose en el desierto. Ahora, Génesis y Job, los dos juntos. En estos 40 años que pasó por allí. Ahora, ¿cuándo fue escrito el último libro del Antiguo Testamento? 400 antes de Cristo. Entonces tenemos aquí, ¿cuántos años? 1100 años. Ahora si vamos al Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento se comenzaron, bueno, digamos 36, justo después de la muerte de Cristo, después de Cristo, hasta más o menos 100 después de Cristo, 96 de Juan, el Apocalipsis de Juan, como el último libro. Entonces tenemos unos 65 años entre los dos. Ahora, si nosotros vamos de 1500 al 100, ¿cuántos años? Tenemos 1600 años de escritura de la Biblia. 1600. Ahora, lo que nosotros tenemos que ver también, que la Biblia no fue escrito solamente en otro idioma, sino también por un largo tiempo, por mucho tiempo. 1600 años, diferentes personas, diferentes etapas históricas. No es un libro así nomás, que fue escrito por un autor en un momento. Así que fue escrito por muchos diferentes tiempos. Tampoco la Biblia, y además lo que tenemos que decir, ¿cuánto tiempo de nosotros? Nosotros estamos en el 2012, entonces 2000 años después. Entonces tenemos que recoger mucho tiempo realmente y ver los diferentes qué pasó en estos tiempos. Algunos materiales y técnicas de la escritura. Esta tarde también les voy a mostrar algunas cosas en el Museo de Arqueología abajo. Primeramente fueron escritos, los primeros escritos que tenemos fueron escritos en tablillas de arcilla, pequeñas tablillas de arcilla y suaves, no quemadas todavía. Ahí fueron inscritos en estilo, tenemos una imagen creo de eso, a ver, déjame ver, en la página 11. Y tenemos muchos de estos pequeños tablillas escritos con el estilo, poniendo diferentes combinaciones. Ahí es el sumerio, donde primeramente tenemos las primeras escrituras. Todos estos idiomas se relacionan, pero qué trabajo, ¿no? De escribirlo. Si uno hace un error, bueno, hay que suavizar todo eso, borrar todo eso y comenzar de nuevo. Y tenemos muchos de esos, 10.000 de esas tablillas pequeñas, por ejemplo, en el Museo Británico en Londres, en los archivos de abajo allá, todavía no traducidos, y muchas cosas que salen de allá muy interesantes también en relación con la Biblia. Imagínense que se van al supermercado y dicen, bueno, hago más compras, van a la cajera y sale la cuenta y aquí ustedes piden el recibo y le dice, bueno, un momento, saca una tablilla de arcilla y comienza a decir, bueno, 2 bolsas de harina, bueno, y manzanas, y ustedes estaban esperando. Y bueno, ya listo el recibo, voy a quemarlo ahora al horno y ya lo puede llevar 3 días después. Así que
fue un trabajo inmenso de comenzar con las escrituras. Hay textos muy interesantes, muchos de estos textos son recibos así, textos económicos que nos dan una idea cómo funciona la economía de estos días. Después se escribió en pergamino, que es piel de animales, lógicamente solamente animales limpios, y había muchas diferentes reglas para asegurar que la Biblia se transmite de manera fidedigna. Vamos a la transmisión de la palabra de Dios, que es algo muy interesante. Nosotros obviamente no tenemos los autógrafos de los autores bíblicos. Ellos escribieron y después sacaron copia y otra copia y la copia de las copias de las copias. Imagínense si yo estaría escribiendo a mano un mensaje y lo daría aquí al hermano con el pedido que lo copie en otra hoja de papel. Después se lo dé al siguiente hermano y lo copia otra vez y lo copia y hasta aquí la campera roja al final y pasa por todas las manos y cada uno estaría copiando. ¿Qué pensaría que saldría al otro lado? ¿Lo hagamos? No. Saldría un chisme. No estoy seguro que saldría. Ahora la pregunta es, ¿cómo Dios guardó la transmisión de su palabra? Porque si en un experimento así sencillo llegaría algo muy diferente que yo había puesto allí, ¿cómo será con la palabra de Dios? Quiero darles un ejemplo. Fíjense en la página 16. El manuscrito más antiguo de todo el Antiguo Testamento es el Códice Leningrado B19A. Eso es, así se llama. El Códice Leningrado B19A. La página 16. Es una copia de todo el Antiguo Testamento y contiene el texto masorético de Ben Asser. Es una escuela de rabinos que lo preparó, datado en el año 10 después de Cristo. Fue una copia fiel de un manuscrito del año 980. Eso es el manuscrito que forma la base para la Biblia hebrea que nosotros usamos hoy en día. ¿En qué año? ¿De qué año se fecha eso? 1010 después de Cristo. Ahora les hago la pregunta, ¿cuántos años, y eso es del Antiguo Testamento, cuántos años después que el último libro del Antiguo Testamento fue escrito? Aquí ese es el último libro. 1400, si no me equivoco. Eso es 400 antes de Cristo. Eso es 1010 después de Cristo. Entonces son 1400 años. 1400 entre hermanos. Así que, qué tiempo tremendo. ¿Podemos tener la seguridad que Dios ha guardado su palabra? No tiene nada de apócrifa. Vamos a hablar de los apócrifos un poquito más adelante. Pero, ¿ustedes han escuchado los rollos del Mar Muerto? ¿Escucharon eso alguna vez? Los rollos del Mar Muerto se encontraron en 1947 en Israel, cerca del Mar Muerto, en algunas cuevas donde por casualidad lo encontraron. Y había un chico que estaba guardando algunas ovejas y como buenos chicos, bueno, por lo menos los míos lo hacen, estaba tirando piedras para pasar el tiempo y había una cueva allí, entonces estaba apuntando a la cueva al otro lado. Entonces, ahí entró finalmente, se cayó y escuchó como un jarrón de arcilla se estaba quebrantando. Entonces quería saber qué está pasando, entró
y encontró jarrones tapados, lo abrió y había rollos de pergamino adentro. Ese fil lo sacó, lo vendieron algunos de estos en Jerusalén, en el mercado de antigüedades. Así finalmente llegó a un erudito de hebreo y se dio cuenta de qué tenía. Entonces ahí salieron los rollos del Mar Muerto. Comenzaron a excavar, encontraron una cantidad de rollos con textos bíblicos. Y entre ellos el famoso 4Q Isaías A. Así se llama. Se dice, al final de las cuentas encontraron 11 cuevas. Entonces el 4 dice, se encontró en la cuarta cueva, en la cueva número 4, de Qumran, el rollo de Isaías, una copia de Isaías, y ahí no se encontró solamente una, sino varias. Entonces se llama el A. Este rollo tiene 8 metros. Así 8 metros son como 30 pies. ¿Está bien? ¿Cuánto? 24 pies. Ok, muy bien. Entonces 24 pies. Yo calculo en metros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. De aquí hasta allá. Eso es todo un rollo de pergamino. Ahí está todo escrito el libro de Isaías. En hebreo. Tiene más o menos esta anchura. Tiene columnas así de este ancho, de unos 5 centímetros. Y todo escrito, todo el libro de Isaías. Está precioso. Es en el museo que se llama The Shrine of the Book, el museo del libro en Jerusalén. Está en el centro de la exposición de este rollo. Precioso. Ahora, lo interesante es Qumran, la comunidad de Qumran se fecha de más o menos 2050 antes de Cristo hasta 70 después de Cristo. 250 antes de Cristo hasta 70. En este tiempo había una comunidad en este lugar que se dedicó a transmitir, a copiar la escritura. Entonces estaban una comunidad y ellos tenían como tarea de copiar, hacer copias y transmitir la palabra de Dios. Entonces hemos encontrado ahí copias de todos los libros del Antiguo Testamento, excepto el libro de Esther, y de muchos otros libros hemos encontrado en hebreo, en griego y en arameo. Así que fue muy interesante. Ahora fíjense en esta fecha. ¿Cuál fue el manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento? 1010 después de Cristo. Ahora tenemos de repente, con los rollos del Mar Muerto, tenemos de repente documentos de los mismos libros de Isaías que se fechan, digamos, alrededor de 1000 o de 150. El rollo de Isaías fecha más o menos de esta fecha, antes de Cristo. Entonces, antes era el manuscrito más antiguo del Antiguo Testamento era el Codex Leningradensis. Códice Leningradensis. Bueno, etc. Y aquí tenemos los rollos del Mar Muerto. Y aquí tenemos el libro de Isaías, cuando fue escrito más o menos alrededor de 800 antes de Cristo. Tenemos una línea de tiempo aquí. Ahora, ¿qué estarían haciendo con este rollo ustedes? Exactamente. Usted es un erudito. Lógico. Eso hay que hacer. Hay que compararlo para ver, porque de repente tenemos un rollo, un manuscrito, que está unos 900 años, entre hermanos otra vez, unos 900 años más cerca
a la escritura original de la palabra de Dios. En vez de tener unos 1800 años entre estos dos, tenemos ahora unos 650. Estamos 650 años más cerca. ¿Qué piensan que salió en esta comparación? Había más de 95% idéntico, absolutamente idéntico. ¿Qué pasa con los otros 5%? Había diferencias ortográficas. ¿Ustedes conocen inglés británico e inglés americano? En Sudáfrica, cuando viví allí, se escribió así, neighbor. Aquí estoy aprendiendo, se lo escribo allí, así. ¿Es una diferencia de sentido? ¿Es una diferencia teológica? Por supuesto que no. Es solamente una diferencia ortográfica. Y esos son los 5% que quedan, son diferencias a este nivel. Dios ha mantenido su palabra. Increíble, increíble, como Dios ha guardado la transmisión de su palabra. Pasamos a la recepción de la palabra de Dios. Ahí tenemos el proceso del canon del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Y no vamos a tener mucho tiempo de pasar por eso, pero me gustaría por lo menos enfocar algunos aspectos. El proceso de la canonización, aquí tienen todas las etapas. Lo importante es que nosotros como adventistas del séptimo día creemos en un canon cerrado. ¿Qué quiere decir eso? Ya no se puede más añadir, ¿no? Y creemos que el canon del Antiguo Testamento se cerró alrededor de 400 a.C. Tenemos evidencias allí. Yo estoy listando todas las evidencias allá. Y el canon del Nuevo Testamento más o menos unos 100, 120 después de Cristo. Pero lo que me gustaría pasar un momento es especialmente con personas que vienen del lado hispano, que está muy influenciado por la tradición católica, es el asunto de los apócrifos. En el desarrollo, ya estamos en la página 25 y después 26, en el desarrollo del canon de las Escrituras, tenemos entre los judíos, había algunos libros que pasaron por algunas dificultades de entrar en el canon y se llamaban las antilegómena. Ahora antilegómena se refiere abajo en la página 25 a los siguientes libros: Cantar de los Cantares, Eclesiastes, Esther y algunos incluyen Proverbios y Ezequiel. Bueno, el Cantar de los Cantares fue muy discutido por el asunto erótico que presenta. Eclesiastes parecía muy depresivo y Esther no se menciona la palabra de Dios. No se dice Jehová en el libro de todo el libro de Esther. Proverbios, bueno, ahí no hay objeciones tan importantes. Entonces había entre los judíos mucha oposición entre estos, pero finalmente se aceptaron. Y yo personalmente doy gracias porque fueron incluidos. Son libros muy importantes. Son libros que demuestran la belleza de la relación matrimonial entre hombre y Dios. Son libros eclesiásticos que muestran también la vanidad de vivir una vida sin Dios. Entonces son llegar ahí. Pero, ¿qué pasa con los apócrifos? En el tiempo después y eso es importante de comenzar con eso, después de 400, yo he dicho, acaba de decir
que en 400 se cerró el canon del Antiguo Testamento. En el tiempo entre los testamentos, entre 400 y eso se llama el periodo intertestamental, se escribieron algunos libros, varios libros, y muchos de estos libros fueron escritos por personas que querían tomarse más autoridad que solamente de su nombre. Se llaman pseudoepígrafos. Ahora, si yo estaría escribiendo un libro, y ¿cómo es su nombre, pastor? Neftalí, el apellido? Ortiz. Ok, si yo estaría escribiendo un libro y soy el autor Martin Klingbeil, pero yo sé que el pastor Ortiz aquí tiene un nombre muy, muy pesado, como imagino ustedes, está muy conocido aquí. Yo termino de escribir mi libro, pero me pongo el nombre Ortiz, porque se vende el libro mucho mejor que con el nombre Klingbeil. Es fácil para entender. Únicamente un ejemplo, que no es así. Pero Así que eso es un pseudoepígrafo. Entonces encontramos algunos, digamos, el testimonio de Adán. Hay varios libros apócrifos que son pseudoepígrafos, que son libros escritos en otro nombre para dárselo más autoridad. Ahora, en este tiempo se comenzó a traducir el Antiguo Testamento al griego. Y se llama la Septuaginta. Esa es la traducción del Antiguo Testamento al griego. Cuando se tradujo eso al griego, comenzaron a incluir algunos de estos libros que se escribieron en este tiempo. Y lo tomaron para incluirlo en el canon. Mientras el texto hebreo, la Biblia hebrea, dejó siempre fuera a estos libros. Entonces, lo interesante es que la Iglesia Católica, la traducción de la Vulgata, que es la traducción latina, tomó como base a la traducción griega, la Septuaginta. Entonces, cuando se tradujo la Vulgata, la traducción latina de la Biblia, de toda la Biblia, tomaron para el Antiguo Testamento la Septuaginta. Porque cuando se tradujo la Vulgata en el tercer siglo después de Cristo, no había mucho conocimiento del hebreo. Ya no se habló el hebreo. Se leyó en la sinagoga, pero ya se estaba perdiendo la lectura del hebreo. Entonces, lo más lógico era usar el griego para el Antiguo Testamento también. Pero el griego, la traducción griega, tenía estos libros también incluidos. Así que toda la tradición católica que se basa en la Vulgata contiene también estos libros. Ahora, ¿qué tenemos? Y no sé si han leído estos libros, y les recomiendo leerlos, porque si ustedes tienen un estudio bíblico con alguien que viene de la tradición católica, de la Iglesia Católica, está bien conocerlo. Y está bien también poder entrar en un poco de discusión acerca de eso. Entonces, aquí tengo una lista de los 13 libros apócrifos. No sé si había una pregunta por allá. Sí. Sí está bien eso. Bueno, depende para qué lo usa. Entonces yo tendría que preguntar si, por ejemplo, yo uso el libro de Macabeo cuando enseño el libro de Daniel, pero no para interpretar el libro de Daniel, sino porque fue un libro histórico de cierto tiempo y me puede dar algunas informaciones históricas que no tengo de otro lado. Ahora, si yo uso el mismo libro para predicar la palabra de Dios, no estaría predicando la palabra de Dios, porque es fuera de la palabra de Dios. Y nosotros como en la tradición protestante que sigue al canon original hebreo, que no contiene estos libros, no aceptamos estos libros. Además, si ustedes se fijan allí, he puesto una pequeña lista. Primeramente he puesto un resumen de todos estos libros.
Pero fíjense en la página 27. Hay algunas cosas un poco asustantes allí. Por ejemplo, en los apócrifos hay el dar de las limosnas que redimen limpia del pecado, en Tobías. La oración por los muertos, segundo Macabeo 12, 43 a 46. La doctrina del purgatorio, Sabiduría 3, 1 a 6. Los muertos todavía pueden orar, Baruch 3, versículo 4. Entonces, si la Iglesia Católica excluye estos libros de su canon que no fueron originalmente del canon de la Biblia, sino fueron añadidos en el momento de una traducción, no fueron parte del canon original. Pero si la Iglesia Católica excluiría estos libros, tendrían que reinventarse de nuevo realmente, ¿no? Porque no fueron inspirados por Dios. por nada. Voy a volver a solamente pasarlo históricamente. El canon, el último libro del Antiguo Testamento, es el libro de Crónicas. Fue escrito alrededor de 400. Tenemos evidencias, y lo he puesto allí también en el manuscrito, que se cerró el canon. Si ustedes también se fijan en el testimonio del Nuevo Testamento, siempre habla de la ley, de los profetas y de los escritos. A veces se dice en vez de escritos, se dice salmos. A veces en vez de la ley se dice Moisés o otras. Pero esa es la tripartición del canon del Antiguo Testamento. Allí hay ninguna parte donde se añaden los apócrifos. Ahora, tenemos el canon hebreo, que se mantiene siempre así de esa forma como tenemos en nuestra Biblia. Se comienza a traducir este canon después del 400 a.C., en el tiempo intertestamentario entre los testamentos. Alrededor de 250 se comienza este trabajo de la Septuaginta. Entonces, en el momento cuando lo traducen al griego, los traductores, no son autores, son traductores, dicen, bueno, aquí hay estos libros que también son buenos. Y la mayoría de ellos ya fueron escritos en griego. Entonces, ¿por qué no lo incluimos también? Ahora tenemos, entonces, de la traducción griega del Antiguo Testamento, tenemos estos libros añadidos. Ahora viene Jerónimo, San Jerónimo, en el siglo III después de Cristo, para hacer la traducción de la Vulgata que forma la base para la Iglesia Católica. Él no sabe mucho hebreo. Él sabe latín y él sabe griego. Entonces, ¿qué versión del Antiguo Testamento va a usar? El griego, la Septuaginta. Va a usar la Septuaginta. Entonces, él comienza a traducir eso y para él no importa si es apócrifo o si es antiguo. Para él todo eso es Antiguo Testamento. Así que llegan a la tradición católica estos libros y siempre han quedado allá. Mientras la Iglesia, el canon hebreo y el canon protestante siempre ha sido sin estos libros. Muy bien. Otra pregunta. De ellos, esos libros apócrifos se combinan en su forma de creer, porque ellos creen sí. en las cosas Claro. que van, y a eso se debe Sí. la influencia católica de Torres Amat y todas las otras. Sí, para sí. poder continuar. Ahora la pregunta es, y eso nos hace volver a un sistema de hermenéutico, de interpretaciones, si estos textos están en conflicto con otras partes de la Biblia, la enseñanza de los muertos y todo eso, ¿qué hago? Realmente eso no puede ser, porque la Biblia es su propio intérprete. A ver, hermano, Tomás. La Septuaginta, ¿por qué grupo de personas fue escrita? ¿Por judíos o...? La Septuaginta fue traducida por judíos que vivían en Alejandría. Ahí había una comunidad judía muy grande en el siglo III a.C., pero ellos ya no sabían bien el hebreo. El hebreo y eso también está en los apuntes, el hebreo se perdió como idioma hablado,
y en más o menos después del exilio, más o menos de 400 después de Cristo. Una pequeña observación, eso es algo muy natural. Yo asistí a la iglesia del pastor Cornejo la semana pasada, prediqué, pero en la primera hora llevé tengo 3 hijos, uno de 10, 8 y 3 años, y llevé a los 2 mayores a su clase. Y había todo de chiquitines latinos allá, pero ¿qué español escuché allí? Era un Spanglish y de cara el muchacho se vio como de latino puro, ¿no? Pero habló español con acento gringo. Así funciona la vida. Una vez los judíos en el exilio, así se comenzó el proceso de perder el hebreo como idioma. Y ese es el resultado. Entonces, ¿qué idioma hablan actualmente en Israel? Hoy hablan en Israel lo que se llama Ivrit, se llama también hebreo moderno. Ustedes saben que Israel no fue un estado hasta 1949, 8-9, ahí sí se formó el nuevo estado Israel, y todo en el movimiento sionista que empujó el nuevo estado Israel también surgió la pregunta, ¿qué idioma vamos a hablar? Y obviamente hebreo tiene que ser, pero fue un hebreo que está influenciado mucho por el yiddish, que se habló en Europa Oriental, de las comunidades judías allá, Polonia, etcétera, etcétera. Entonces, es un idioma, por ejemplo, si yo enseño hebreo bíblico, y yo voy cada año a Israel por el asunto de arqueología. Yo puedo entender hasta cierto grado, yo puedo leer mucho, pero la gramática, el vocabulario, lógicamente no hay una palabra para auto en la Biblia, pero el vocabulario es muy diferente, la gramática es muy diferente. Entonces es semejante, pero muy diferente. Muy bien. ¿Estos libros apócrifos tienen alguna información valiosa para nosotros? Sí, histórica, y además yo creo para nosotros que estamos del habla hispana, importante porque eso es la Biblia que manejan los católicos. Y está bien en contacto con interesados de tener un conocimiento de estos libros. Pero no creo que hay nada allí de la cual se tendría que predicar. Si alguien lo usa como palabra de Dios, no estoy seguro que estaría hablando de la palabra de Dios. Sí. Muy bien, aquí viene el tiempo. Me imagino, a ver, déjame ver dónde. Quiero terminar con, bueno, nos faltan 2 partecitas y no vamos a terminar antes del almuerzo de eso. Entonces, ¿cuándo continuamos? Tendríamos 1 hora. Ok. 1 hora, entonces a la 1:10. 1:10. Volvemos a encontrarnos. Nos vamos a